Buenos días y seguimos con nuestra siguiente conferencia que es imagen en pacientes de alto riesgo para cáncer de mama. Eh, Me voy a referir a las guías que la Sociedad Americana de Cirugía de Mama publicó en el 2019 acerca de que todas las mujeres después de los 25 años deben tener una valoración formal para cáncer de mama. ¿Y cómo definimos el riesgo? El riesgo lo definimos a través de la historia clínica y lo vamos a definir como alto riesgo cuando el riesgo para cáncer de mama es mayor del 20%, riesgo intermedio cuando el riesgo de cáncer de mama es entre el 15 al 20% y un riesgo normal cuando el riesgo de cáncer de mama es menor del 15%. ¿Cuál es la relevancia de identificar nosotros los pacientes de alto riesgo? En estos pacientes sabemos que la mamografía no es suficiente para el tiempo en que nosotros lo vamos a ver como radiólogos de mama en mamografía. Los tumores van a ser grandes y con ganglios positivos. Entonces, ¿cómo identificamos el paciente de alto riesgo? A través de la historia clínica, como dije anteriormente, y aquí tenemos diferentes modelos que los clínicos aplican. Dentro de estos, el Tarek-Cusi, que es el que más se usa. De ahí, cuando se ve que una paciente puede ser de alto riesgo, va a consejería genética y si lo amerita a un test genético y el fin de todo esto es identificar las pacientes de alto riesgo para hacer un protocolo personalizado de imágenes, así como también hacer intervenciones que reduzcan el riesgo de esas pacientes a un cáncer de mama. Como dije anteriormente, el Tarek-Cusi, que es el más usado, y dentro de esto quiero enfatizar que la última versión, que la versión 8, nos incluye la densidad mamaria en la mamografía. ¿Qué metas tiene el protocolo personalizado? Pues que el tamizaje se va a comenzar a una edad temprana, va a haber mayor periodicidad, por lo cual se detecta los tumores de crecimiento rápido y vamos a añadir otros métodos de imágenes que superen las limitaciones de la mamografía. Hasta ahora, el método ideal para añadir a la mamografía, como todos estos estudios lo han demostrado en pacientes de alto riesgo, es la resonancia magnética de mama. ¿Qué hace la resonancia en pacientes de alto riesgo? Disminuye el cáncer de intervalo, o sea, entre una mamografía y otra a menos del 10%. El 50% de los tumores que van a ser detectados van a ser in situ, tumores pequeños menores de 1 centímetro, y el porcentaje de ganglios positivos va a ser bajo entre el 12 al 21%. En el 2007, la Sociedad Americana del Cáncer publicó sus guías para indicar qué pacientes se necesitaban resonancia magnética de mama. Y dentro de estos tenemos pacientes con mutación en BRCA, familiares de primer grado de estas pacientes, cuando el riesgo es mayor del 20%, cuando tengan una radiación al tórax en una edad temprana, síndromes como el de Li-Fraumeni o el de Cowden también ameritan una resonancia. Pero ¿qué pasa? En la actualidad hay mucho más mutaciones genéticas que necesitan un manejo personalizado de imágenes, como aquí tenemos, y hay que tener en cuenta que todas estas mutaciones tienen un diferente grado de penetrancia. Pueden tener una penetrancia alta como el síndrome de Li-Fraumeni o pueden tener penetrancia baja como estos síndromes. Y todos estos tienen un riesgo estimado para cáncer de mama diferente. Por ejemplo, tenemos el BRCA1 con un 87% de posibilidad de cáncer cuando la paciente tenga 70 años, lo mismo el síndrome de Li-Fraumeni, mientras que estos tienen unos riesgos mucho más bajos. Entonces, además de las guías que tiene la Asociación Americana del Cáncer, hay otras guías de otras sociedades como la NCCN y la Sociedad Americana de Radiología en conjunto con la Sociedad de Imagen de Mama. Y tenemos aquí las guías para imagen que recomiendan las dos sociedades con los diferentes tipos de mutaciones genéticas. Como hay limitación del tiempo, va a tocar las más comunes, como son el BRCA1, tumores de alto grado, con una alta frecuencia de tumores triple negativos, y en eso tenemos un típico carcinoma triple negativo,
Una masa que ustedes ven aquí. A los carcinomas triple negativos les gusta hacerse en la parte posterior de la mama, y miren aquí la morfología en ultrasonido, que si uno no está como radiólogo, sabe que estos tumores pueden tener una morfología como de apariencia benigna, lo puede confundir como un fibroadenoma. Son masas ovaladas de bordes circunscritos. Y tenemos el BRCA tipo 2, que son una distribución similar a los cánceres esporádicos. La proporción de triple negativos es baja. Hay más proporción de cánceres con calcificaciones, como en este caso. Esta es una paciente joven de 20 años que se sintió una masa en la mama izquierda. Miren esta masa de contornos irregulares, acompañada de calcificaciones que se llaman pleomórficas, y miren aquí cómo delinea uno de los conductos que va hacia el pezón. Miren aquí la apariencia en resonancia, lo vemos mucho mejor, este tipo de cáncer. Esta paciente debió haber comenzado un tamizaje con resonancia mucho más temprano. Y vemos que las recomendaciones de las dos sociedades recomiendan comenzar la mamografía a los 30 años con una resonancia entre 25 a 30 años. Ahora últimamente se ha discutido si la mamografía anual en pacientes BRCA1 se debe comenzar a los 30 años porque ya son mucho más sensitivas a la radiación, y demorarla hasta los 40 años. En Colombia hay una población muy heterogénea de muchos razas, mezcla de muchas razas, y hay una frecuencia de mutaciones genéticas de un 22.4% con una frecuencia de mutaciones de BRCA1 y BRCA2 de un 17.6%. Seguimos con otro síndrome. Dentro de estos voy a mostrar un caso de Li-Fraumeni. Esta es una paciente de 25 años que se palpó una masa, mírenla aquí, y cuando se fue a hacer la mamografía de ambas mamas, encontramos que en la mama derecha, la parte, había una gran número de microcalcificaciones sospechosas pleomórficas que involucraban casi toda la mama, y lo mismo tenía calcificaciones aquí en la mama izquierda, mírenla aquí. Se hizo la resonancia y podemos mirar que en la mama derecha el cáncer ocupaba toda la mama, y en la mama izquierda el cáncer ocupaba la mitad de la mama. Se hizo una resonancia corporal, estas pacientes tienen resonancia corporal, y se encontró que además de los cánceres bilaterales que tenía, también tenía un osteosarcoma en la cabeza humeral derecha. Ella tenía un antecedente de un osteosarcoma ya en la rodilla, y aquí hay una prótesis. Entonces los pacientes con síndrome de Li-Fraumeni son igual, tienen probabilidad de cáncer igual o mayor que los de BRCA, y se debe comenzar la mamografía a los 30 años y la resonancia. Las dos sociedades recomiendan comenzar la resonancia tempranamente. La NCCN recomienda comenzar la resonancia a los 20 años. ¿Qué pasa con los pacientes que han tenido radiación al tórax? O sea, estos son pacientes que, por ejemplo, han tenido un linfoma de tipo Hodgkin cuando han sido niños o adolescentes entre los 10 y 30 años, y tienen unas radiaciones 20 o inclusive mayor de 10 grays. Y entonces, ¿qué va a pasar con estos pacientes? Entre los 8 a 10 años después de completar el tratamiento, el riesgo para cáncer de mama comienza a subir. El riesgo se incrementa de acuerdo a la edad en que usted recibió la radiación, la dosis de radiación y el volumen del campo irradiado. Y recuerde que estas pacientes tienen un riesgo mayor que los pacientes que tienen una mutación genética de BRCA. Entonces son tumores que son favorables para la detección mamográfica, tienen un comienzo temprano con un promedio de 35 años, y entre un 13 al 17% puede haber cáncer bilateral. Miren este ejemplo, una paciente de 44 años con una historia personal de linfoma con radiación al tórax. Se le hizo una resonancia. Miramos aquí, esta es una secuencia axial de T2. Miren aquí una masa brillante en T2 con realce en medio del contraste. Se le hizo mamografía. Aquí está la masa, era una masa nueva en comparación con el año anterior. Se le hizo biopsia y fue un carcinoma mucinoso. Entonces, las guías para comenzar la imagen en estas pacientes: una mamografía a los 25 años, lo mismo la resonancia, o se puede hacer la mamografía después de 8 a 10 años de que la paciente ha sido irradiada.
Riesgo familiar, entre más familiares la paciente tenga, pues mayor es el riesgo. Cuando usted tenga 2 familiares de primer grado con cáncer de mama, el riesgo es de un 21%. Eh, las, eh, la Sociedad Americana de Radiología recomienda mamografía a los 30 y resonancia a los 25, y el NCCN recomienda que la mamografía debe ser anual comenzando 10 años antes del cáncer en la familia, no menor de 30, y la resonancia igual que la Sociedad Americana de Radiología. Y esta es una paciente que vemos aquí, donde miren, tengan aquí que la mamografía es completamente negativa, mamas densas, nosotros no vemos ninguna masa, mientras que aquí a los 6 meses esta tenía una gran masa aquí en la mama derecha. Quisiera hacer una mención especial a las pacientes de raza negra. Estos son datos que tenemos, pero en Estados Unidos, no sé si se aplica aquí en Colombia. Hay una gran proporción de pacientes de raza negra y sabemos que la mortalidad es mucho más alta comparada con las otras razas. Tiene un alto porcentaje de carcinomas triple negativos y usualmente estas pacientes son diagnosticadas en un estado avanzado porque las causas son multifactoriales. Y tenga en cuenta que estas pacientes de raza negra van a tener una gran proporción de cáncer antes de los 50 años, mucho más que las mujeres de raza blanca. Entonces, también se ha encontrado que estas pacientes, igual que las judías de ascendencia ashkenazi, que tienen una prevalencia de BRCA1 entre un 8 a 10%, las mujeres negras tienen una prevalencia no tan alta como las judías, pero sí mayor que la población general, de BRCA1 en 4% y de BRCA2 en un 3%. Entonces, que tenemos que tener cuidado con las pacientes de raza negra, y ellas deben tener una valoración formal de su riesgo, debemos comenzar el control mamográfico a los 40 años y de un intervalo anual para evitar que estas pacientes sean diagnosticadas en un estado avanzado. Bueno, hablando de mujeres de riesgo intermedio, o sea, entre un 15 a 20%, y entre estas dos quisiera mencionar la historia personal de cáncer de mama, la historia de hiperplasia ductal atípica, hiperplasia lobulillar atípica y carcinoma lobulillar in situ. Y dentro de la hiperplasia ductal atípica del carcinoma lobulillar in situ, sabemos que tienen mayor riesgo de cáncer de mama, especialmente el carcinoma lobulillar in situ. A estos pacientes se le debe hacer mamografía al momento del diagnóstico, o sea, comenzar con mamografía anual después del momento del diagnóstico, y la resonancia debe ser considerada si hay otros factores de riesgo. ¿Y qué pasa con la historia personal de cáncer de mama? Sé que muchas entidades, como nuestra institución, generalmente la siguen solamente con mamografía, pero quisiera mostrarles este caso. Por ejemplo, este caso es una paciente de 52 años con una historia de un cáncer ductal invasivo en la mama izquierda, triple negativo, metástasis en un ganglio linfático, recibió terapia neoadyuvante. La mastectomía se le hizo, la lumpectomía se le hizo en el 2018, y la patología mostró una respuesta patológica completa. Y tenemos aquí la mamografía. Esta es una proyección craneocaudal, y miren, aquí está el pezón, mama derecha, mama izquierda, completamente densas, y hay una gran cantidad de clips quirúrgicos en la mama izquierda. Y miren aquí la proyección medio lateral. Este es el 2021, este es el 2020, no se ve una gran diferencia, pero sin embargo en esta parte inferior aquí hay un área mucho más densa, esto le llamó la atención al radiólogo. Se recomendó que esta paciente debería hacerse una resonancia, ya que estas son pacientes jóvenes con mamas densas. Se le hizo una resonancia y miren que se detectó aquí una recurrencia que involucraba todo el tumor. Por eso es que las pacientes, la Sociedad Americana de Radiología y la Sociedad de Imágenes Mamarias ha recomendado que estas pacientes con historia personal de cáncer de mama se deben seguir con mamografía, y pacientes, o sea, pacientes jóvenes antes de los 50 años o pacientes con historia personal de cáncer de mama y mamas densas, se le debe hacer una resonancia de mama. Porque, como les mostré en el caso anterior, nosotros como radiólogos tenemos mucha limitación en la mamografía para detectar una recurrencia o un segundo cáncer primario.
¿A cuántas pacientes de alto riesgo se les hace la resonancia? Esto fue un estudio, esto fue una publicación en Estados Unidos en donde se vio que el uso de la resonancia para tamizaje ha ido en aumento. Sin embargo, muchas mujeres de alto riesgo no se les hace la resonancia. ¿Por qué? Porque no se las ha identificado o porque tienen razones económicas, de claustrofobia o hay contraindicaciones, mientras que mujeres de rasgo intermedio o normal a las que no ameritan resonancia están recibiendo resonancias. ¿Qué otras opciones de imagen hay si la paciente no tolera la resonancia? Bueno, tenemos aquí varias modalidades diagnósticas. Yo pienso que lo que ustedes tienen que tener en cuenta cuando ordenen un método diagnóstico es mirar qué tanto cáncer adicional la modalidad diagnóstica hace en relación con la mamografía. Y tenemos que la tomosíntesis detecta 2 cánceres adicionales, el ultrasonido 4, la imagen molecular de mama casi 9, la mamografía de contraste a pesar de que pocos estudios es muy promisoria 8 y nuestro gol estándar es la resonancia de 17. Voy a hablar un poquito de la resonancia magnética abreviada. No se ha establecido, a pesar de que hay muchos estudios promisorios en Estados Unidos, todavía hay muchos centros que no se hace la resonancia magnética abreviada por la falta de códigos para codificarla y no se sabe todavía cómo, o sea, se ha hecho más que todo en investigación y se ha visto que es un trabajo en progreso y, por ejemplo, a estas pacientes lo que se le hace es una secuencia de precontraste, una de postcontraste, la sustracción y el MIP. Son resonancias corticas, pero realmente los estudios que se han realizado, estos son los estudios que se han realizado en poblaciones de alto riesgo, se ha visto que no hay mayor diferencia en cuanto a en la detección de cáncer entre las resonancias completas y la resonancia abreviada. O sea que esto puede ser en un futuro el camino que las pacientes de alto riesgo escojan. La mamografía de contraste es otra modalidad diagnóstica muy promisoria. A pesar de que hay pocos estudios como estos, hay pocos estudios en las pacientes de alto riesgo, se ha visto que tiene una detección adicional de cáncer, como dije anteriormente, de 8 cánceres adicionales, mucho mayor que el ultrasonido, y se puede hacer en pacientes en donde la resonancia esté contraindicada. La conclusión de esta conferencia es que la función de todos, no solamente del clínico, está en función del radiólogo, identificar los pacientes de alto riesgo. Los pacientes de alto riesgo merecen un protocolo personalizado como mamografía y resonancia anual. En el día Anderson se alterna cada 6 meses. Los pacientes de riesgo intermedio evalúen los pacientes de hiperplasia ductal atípica y carcinoma lobular in situ a ver si ameritan una resonancia, y con los pacientes de historia personal de cáncer de mama sigan las recomendaciones de la Sociedad Americana de Radiología. Muchas gracias.